sesión de patología renal, la segunda parte. Bien, esta segunda parte vamos a ver las enfermedades vasculares del riñón. Estas enfermedades que van a comprometer las paredes de las arterias, que pueden ser arterias pequeñas o arteriolas. Asimismo, vamos a ver algunas enfermedades obstructivas. Ya hemos mencionado algo la semana pasada. Y también acerca de las neoplasias, ¿no? Las neoplasias renales, que como les había mencionado también tiene un comportamiento o tiene una muy peculiar, ¿no? Muy diferente al de otros tipos de tumores, sobre todo con respecto a los malignos. Bien, entonces empezamos con las enfermedades vasculares, o también conocidas como las arterionefroesclerosis. Ustedes habrán escuchado ese término y que está en relación sobre todo con pacientes que están padeciendo pues enfermedades crónicas cardiovasculares como es la hipertensión arterial, ¿no? Ustedes saben ya que la hipertensión arterial pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? La benigna y la maligna, o también se conocen como hipertensión esencial o hipertensión secundaria, ¿no? Es aquella que no se sabe cuál es la causa que está originando esta hipertensión y que es en el 95% de los casos, mientras que el 5% de los casos sí esto se puede reconocer alguna causa secundaria, ¿no? Alguna causa secundaria que esté originando justamente esta hipertensión. Esto es información que abarca hace buen tiempo ya de la Academia Americana de Cardiología. Bien, entonces hemos dicho que la afectación de estas arterias va a haber un engrosamiento. Por lo tanto, ese engrosamiento lo que va a hacer va a ocluir la luz de la misma arteria, ¿no? Entonces, esto va a originar que necesariamente pues hayan cambios a nivel del glomérulo. Entonces, la alteración morfológica característica de este tipo de arterionefroesclerosis es la arterioloesclerosis hialina, ¿no? Ya cuando se ven las alteraciones de las arterias, sean gran arterias, medianas, mediano calibre, pequeño calibre o capilares, ya saben ustedes que compromete las arterias va a tener una denominación especial, ¿no es cierto? Si son las arterias de gran calibre, por ejemplo, serán las arterioesclerosis, ¿no? O las arterioesclerosis si comprometen de mediano calibre, o arterioloesclerosis, como es en este caso que va a comprometer las arteriolas. Entonces aquí, la alteración morfológica característica del daño glomerular, daño renal que se va a encontrar es la arteriosclerosis hialina, ¿ya? Y eso obviamente se va a reconocer en el glomérulo renal. Entonces, esta lesión renal se puede superponer también con otras nefropatías primarias. Es decir, puede tener una enfermedad primaria y que este paciente, conforme van pasando los años, pues de repente empieza a hacer hipertensión arterial. Entonces, sobre un daño que ya hay a nivel renal, sumarle las consecuencias de esta hipertensión, con lesión a nivel de las paredes arteriolares. Ahora, hay situaciones en que se desconoce si es que la hipertensión es el inicio que va a provocar la arterionefroesclerosis o una lesión microvascular como consecuencia de una hipertensión, es decir, que sea una lesión primaria, o que de repente más bien sea un daño renal el que esté provocando la hipertensión, ¿no? Y obviamente pues la sumatoria de esto va a acelerar el estado de esclerosis. Entonces eso es lo que hasta ahora no se puede dilucidar, ¿no? ¿Cuál es primero? Ya estamos como cuando podemos filosofar sobre la gallina y el huevo, ¿cuál fue primero? ¿No? Entonces eso todavía sigue en estudio y algún día de repente puede terminar. En este caso, si fue el daño renal que llevó a la hipertensión, o es la hipertensión como tal la que está cuestionando el daño renal a nivel glomerular.
Todas las personas con esta lesión suelen mostrar algún deterioro funcional, como pérdida en la capacidad de concentración o una filtración glomerular variablemente disminuida. Entonces, a este nivel todavía, si bien hay deterioro funcional, sin embargo, no se acompaña de un daño morfológico, y además que puede compensarse todavía. Cuando vemos este tipo de riñones, ¿no? Cuando vemos este tipo de riñones a la macroscopía, como una consecuencia de una hipertensión benigna, podemos encontrar estas características, ¿no? Como pueden ver ahí, estos riñones pueden mostrarse simétricamente atróficos, es decir, un daño en ambos riñones. Sin embargo, vemos que cada uno puede pesar entre 110 a 130 gramos. Ya saben ustedes que el peso normal del riñón es en los varones de 150 gramos, mientras que en las mujeres es de 120 gramos, ¿no? Entonces, aquí se puede ver además zonas que muestran un cambio en la superficie, en la coloración de la superficie externa. Entonces, incluso se puede ver focos enrojecidos, ¿no? Es como consecuencia del daño de la hipertensión. Por eso es que cuando un paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, ustedes saben que a pesar de que se controle, los pacientes en poco tiempo muestran rechazo a seguir tomando la medicación, ¿no? Es decir, el paciente llega a la emergencia por una crisis hipertensiva, ¿no? Puede ser pues de diferentes índoles, de repente pues acompañado de cefalea, de repente puede estar acompañando una epistaxis, con suerte, ¿no? Porque así hay realmente situaciones de suerte, realmente no se puede explicar más de otra forma. Ya es cuestión la verdad, que a veces uno pone a pensar ya que es Dios el que determina, ¿no? Hay casos, y ustedes saben encontrar la emergencia, y tengan mucho cuidado justamente cuando les toque. Llegan los pacientes con epistaxis, es decir, sangrando por la nariz, ¿no? Y a chorro. Uno en la emergencia empieza a manejar pues todo lo que sea cambios súbitos, ¿no? Cambios súbitos de fisiológicos. Entonces ahí se usa la adrenalina, ¿no? O la noradrenalina o la epinefrina que hay. Entonces lo primero que uno aprende pues es a tratar de evitar esos sangrados profusos, ¿no? Entonces pone un tampón ahí de adrenalina o algún derivado y rápidamente pues produce el cierre de las paredes capilares. Pero eso puede ser fatal porque imagínense, si es un paciente con hipertensión que está con una crisis hipertensiva y que está volando con la presión, gracias a Dios más bien que está sangrando, y eso está permitiendo de que la presión que conserva esa paciente en ese momento, pues de alguna forma esté disminuyendo, porque la fuerza de la sangre está saliendo por la nariz. Si no ocurriera eso, de hecho que va a buscar otra zona de sangrado. Esa zona de sangrado se puede presentar en el cerebro, ¿no? Lo más frecuente es justamente en las enfermedades cerebrovasculares, es en el polígono de Willis, ¿no? Sobre todo las arterias meningías o cerebrales, las cerebrales medias. Y incluso puede aparecer también algunas de estas consecuencias en corazón. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando recibe un paciente en emergencia, debe controlar la presión arterial, ¿no? Lo primerito. Porque lo más seguro que este paciente que está haciendo su epistaxis de repente está acompañado de una crisis hipertensiva. Un caso que le pasó a un colega, un docente de ahí de la universidad también, imagínense. Él un día domingo se va a comprar aquí al metro. Al metro que está frente aquí en Luis González con Liza Guerra.
Y él entra por la puerta que está por San José, y de un momento a otro sintió un mareo. Sintió un mareo y se desplomó, se desmayó. En lo que se ha caído, imagínense, en lo que se ha caído, se ha dado un semejante golpe en la cabeza que rápidamente empezó a sangrar. Ahí rápido hizo un charco de sangre ahí en la tienda. Bueno, perdió la conciencia, perdió el conocimiento, el colega. Inmediatamente lo auxiliaron y lo llevaron al hospital. Cuando él se evaluó en el hospital, estaba volando con la presión. Imagínense. E hizo una hemorragia intracraneana. Imagínense. Lo bueno es que lo operaron, de inmediato lo estabilizaron, le bajaron la presión y había que sacarle esa hemorragia que había hecho intracraneal, ¿no? Lo estabilizaron, lo operaron, yo fui a verlo justamente al tercer día y gracias a Dios no quedó con ninguna secuela, imagínense. O sea, tal igual como cuando entró al metro. Ninguna secuela, y después lo he visto, está pero como si nada hubiera pasado. Él mismo dice, ¿no? Prácticamente ha renacido de nuevo. Y esas son las cosas que a veces nos hace que pensar, ¿no? Que pensar, y nos hace pensar realmente en la existencia de un Dios. Porque ¿cuántos casos se han muerto así? Yo particularmente he visto cuántos casos ahí sale necropsia. Se saben que trabajo ahí en la morgue, ¿no? Entonces, y cantidad de casos que hemos visto así. Y ojo, que ni siquiera en personas mayores, ¿no? En personas adultas mayores, incluso en pacientes jóvenes, pacientes de 30, 35 años, 33 años. Un caso llamativo de un paciente de 36 años, imagínense, abogado. Abogado, el occiso medía como 1,80 m, corpulento, y sin embargo de un momento a otro murió. Cuando le hicimos la necropsia, tenía placas ateromatosas por todos lados. ¿Y qué había ocurrido? Que había hecho un aneurisma en la aorta, ya, había hecho un aneurisma en la aorta, y esta se había roto, y le produjo hemopericardio, ¿no? Y al final murió por tamponamiento cardíaco. Imagínense, un abogado de 36 años. Por eso uno nunca sabe cómo anda el organismo por dentro, ¿no? Lamentablemente. Bien, en esta vista microscópica ya hemos visto la macroscópica, como se puede ver ese riñón, con algunas características peculiares que se ven a simple vista. En la microscopía vamos a ver cómo se alteran estas arteriolas, cómo esta luz de estas arteriolas, cómo se va alterando. Miren ahí en esta imagen, prácticamente está ocluida aquí la luz de la arteriola. Miren gran cantidad, gran grosor que tiene esta arteriola, ¿no? Entonces aquí hay un aumento como consecuencia de ¿qué? Del depósito de material hialino, ¿no? Entonces vemos ahí que esto se puede dar en pequeñas arterias y en las arteriolas, como estamos viendo. Hay replicación de la lámina elástica interna, ¿no? O sea, por acá, igual por acá, miren. Entonces hay un engrosamiento fibroso, como se pueden ver, miren ahí esta zona se marca una limitación, ¿no? Lo cual nos indica justamente qué es lo que está digamos, añadiendo a su estructura normal. También se puede ver una hiperplasia pues de fibroelástica, ¿no? Se ve ahí. Entonces el tratamiento de la luz da lugar pues a una marcada disminución de flujo sanguíneo. Y ustedes saben que esto puede llevar incluso a una situación de isquemia, ¿no? Si se termina de ocurrir tanto. Entonces toda la estructura del riñón van a mostrar pues una atrofia como consecuencia de la isquemia. ¿Por qué la isquemia? Por la obstrucción justamente de la luz. Así como hay hipertensión benigna, hay una hipertensión maligna también, ¿no? El riñón puede ser de tamaño normal, puede estar ligeramente retraído. Ahí se puede observar hemorragias petequiales punteadas,
El daño puede verse en los vasos pequeños, con necrosis fibrinoide y las arteriolas. Y vemos que en las arterias interlobulares, de las pequeñas arterias y gran arteriolas, vemos proliferación de células en la capa íntima, como hemos visto en la imagen. Esto es lo que va a llevar a una arteriosclerosis hiperplástica. Esto a su vez va a producir pues la característica del estrechamiento, que incluso con obliteración, en que se va a ver como si fueran pues las capas concéntricas de una cebolla, bueno, se corta en sentido concéntrico, ¿no? Entonces, a la vista de un riñón que ha sufrido las consecuencias de una hipertensión maligna, se puede ver ahí macroscópicamente que se está perdiendo la diferencia, miren acá, entre la corteza, ¿no? Entre la corteza, acá todavía se mantiene alguna diferencia, sin embargo por esta zona se borra, ¿no? Que es una característica justamente de los casos de hipertensión maligna. Y vemos además que las hemorragias que se puede observar, ¿no? Visto al microscopio, miren ahí, no solamente nos afectan las arteriolas intraglomerulares, sino también las que están fuera del glomero, ¿ya? Entonces ahí tenemos, hay necrosis fibrinoide, de arteriola aferente, miren acá, este es el polo vascular, ¿ya? El polo vascular, y mientras que por acá tenemos una arteriosclerosis hiperplástica en capas de cebolla, que me decía, ¿no? Y como ven, internamente también vemos el engrosamiento de cada uno de los diferentes capilares, que ya hemos conversado de eso algo cuando hemos visto los diferentes tipos de glomerulopatías. Otro daño que se puede también notar en el riñón como consecuencia de la afectación pues vascular es las microangiopatías trombóticas. El término alude a lesiones presentes en distintos síndromes clínicos, los cuales se van a caracterizar porque tienen una morfología de una trombosis diseminada, sobre todo en la microcirculación. Aquí vemos que podemos encontrar como anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Y aquí en este cuadro se pueden ver diferentes enfermedades, ¿no? O síndromes, como es el síndrome urémico hemolítico infantil, las distintas formas de este síndrome también en el adulto, púrpura trombocitopénica trombótica, y la hipertensión maligna o esclerodermia. Tendremos el síndrome urémico hemolítico infantil y del adulto, que nos presenta pues acá el 75% después de una infección por Helicobacter Escherichia coli, ¿no? Por Escherichia coli, los cuales han producido justamente la toxina conocida como Shiga. Aquí vemos que las células endoteliales vasculares presentan un receptor para esta toxina justamente. Como consecuencia, ya sabemos que al haber un agente agresor, que en este caso se identifica pues una bacteria, estos van a tener su antígeno para la reacción inmunológica, pero también se desencadena paralelamente todas las defensas inflamatorias, ¿no? De reacción, de respuesta aguda, como son los leucocitos. También se va a afectar ahí o va a reaccionar los componentes propios de las membranas o del epitelio vascular, como es la endotelina, o la pérdida de óxido nitroso. Hay la presencia también de citocinas, y estos causan lesión endotelial y por lo tanto también va a acompañarse de vasoconstricción. Esto produce trombosis en los vasos capilares glomerulares. Entonces, ese glomérulo va a terminar dañándose, por lo tanto, va a disminuir su función de filtración. En la púrpura trombocitopénica trombótica vemos la presencia de autoanticuerpos contra el factor de von Willebrand. Ya saben que eso tiene que ver con el factor 8, ¿no? Este factor se degrada y produce la activación plaquetaria, formando sobre pequeños trombos. Ahí podemos ver en este caso un pequeño trombo plaquetario, también con fibrina,
que un capilar glomerular, ¿no? Por encima de la flecha, como está ahí señalado. Y este paciente era un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, o PTT, en sus siglas. Y esta coagulopatía, es raro y puede afectar los riñones, el corazón también, ¿no? Esta otra imagen es la púrpura trombocitopénica trombótica. Los capilares están con trombos, ¿sí? En la imagen anterior, ¿cuál era el trombo? No, la imagen no había. Son diferentes. Este material hialino de acá. No, usted dijo que acá se veía un trombo, o entendí mal. ¿Cómo? No, trombos en esta imagen, acá. Ay. Todo esto. Por eso le decía, son dos cuadros distintos, que son los más frecuentes. ¿Ya? Por eso que tiende incluso a confundirse. Aquí sí se puede observar los trombos, miren, ahí están, ¿no? Miren cómo están los capilares con varios trombos, ¿ves? Miren, se comparan con estos capilares donde se ven los eritrocitos dentro. Ojo, acá no hay trombos. Más claramente en esta imagen, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Es una arteria intersticial y donde ven varios glóbulos rojos, pero están... ¿Y la flecha qué señalaba? ¿Anterior? Sí. ¿Acá? Sí, usted dijo la flecha está señalando un trombo. ¿Ah? Fibrina principalmente. Ya. Sí. O sea, ¿cómo diferencia uno de otro para que no se confundan? Ya, doctoría. ¿Quién el trombo? Si se fija bien, prácticamente está aplastando las paredes del capilar. ¿No es cierto? Como si fuera una sola masa. Y cuando uno si fueran arterias más grandes, cuando uno trata de desprenderlo, incluso esto lesiona el endotelio. En cambio, en esta otra imagen, hay presencia de fibrina. ¿Qué significa eso? Que todavía es un trombo prácticamente en consolidación, ¿no? Porque acuérdense ustedes que la fibrina está dando una respuesta activa todavía, ¿no es cierto? Muy diferente pues a esta imagen donde ven ya prácticamente bien constituidos, de tal forma que están aquí pues aplastando. Es más, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos trombos en pulmón, ¿no? Cuando hay tromboembolismo pulmonar masivo, uno empieza a aplastar o a ordeñar, como le llamamos ahí, el tejido pulmonar, y salen los trombitos como si fueran espinillas, ¿no? ¿Alguna vez han visto ustedes, o se han sacado de repente una espinilla de la cara por ahí, de repente los brazos ahí los van a aplastar con las uñas y sale como un tubito, ¿no es cierto? Igualito se ve. Entonces, cuando uno hace eso, estos salen, estos trombitos. Otro cuadro es la nefropatía crónica. ¿Ya? La nefropatía crónica, donde está aquí como consecuencia de una cicatrización progresiva, que se asocia a una lesión renal, ¿no? Generalmente puede ser cualquier tipo de lesión acá, cualquier tipo de lesión, y ustedes saben que la cicatrización pues parte de un proceso que tiene que ver con la propiedad del tejido conectivo, en donde se va a dar paralelamente a la cicatrización la regeneración, ¿no? La regeneración y también pues la regeneración, la cicatrización y la otra la proliferación pues de fibroblastos ahí para que pueda reparar toda la parte dañada, ¿no? La reparación, para la redundancia, la reparación, la regeneración y la cicatrización son los tres componentes. Ahora, los tres deberían actuar armónicamente de tal forma que la cicatriz que quede sea lo más próximo a lo normal.
Pero ese proceso de cicatrización, que va a su vez de reparación y de regeneración, depende no solamente del tejido conectivo, sino también depende del daño que hay, es decir, del tamaño de la lesión, ¿no? Pongamos de ejemplo un corte, por ejemplo, un corte en cualquier parte del cuerpo. Usted bien sabe que, por ejemplo, si es un corte quirúrgico, ¿no? Le hacen una sutura y prácticamente ni se ve, ¿no es cierto? Más aún si es hecho por un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque es un cortecito lineal, digamos. Pero si es un corte, por ejemplo, hecho con pico de botella, ¿no? Obviamente ahí sí, por muy cirujano plástico que haya, ahí ya se complica un poco, pero va a quedar prácticamente invisible, va a quedar de todas maneras. Pero ¿qué pasa? Si fuera muy grande esta lesión, ahí sí, lamentablemente, ya no hay una buena reparación. Ahí apelan ya pues a un cierre pues ya posterior, o de repente hacer un injerto de piel, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal es el daño que pues el propio organismo lo que busca es rápidamente evitar que esto comprometa todo el organismo, ¿no? Es decir, haya mayor daño. Entonces, ustedes saben que el tejido de granulación es el primero que va a estar presente ahí para tratar de cerrar las heridas. No sé si han tenido la oportunidad de ver en casos de apendicitis complicadas, por ejemplo, ¿no? Que han tenido que dejar drenes y han tenido que cerrar por segunda intención, ¿no? Dejan solamente afrontan un par de puntos y prácticamente la herida queda abierta ahí con drenes. ¿Sí? Y el actuar ahí es hacer lavado diario, ¿no? Dependiendo si el grado de infección es severo, incluso se puede hacer dos veces al día la limpieza. Entonces, cuando uno está viendo eso, nota que después de 3-4 días se nota el tejido de granulación, ¿no? Vemos cómo va rellenando, ¿no? Es como cuando se hace cirugía, ya es lo que el cirujano le va a mencionar, ya está llenando la herida, ya está llenando. Y efectivamente, parece mentira, pero ojo que la pared queda abierta, ¿no? La pared queda abierta cuando hay un caso de apendicitis perforada con peritonitis, eso queda abierto y sin embargo vemos cómo poco a poco se va cerrando toda la pared anterior abdominal. Y para eso vemos nosotros que está granulando adecuadamente. Obviamente, para que se produzca todos estos cambios de cicatrización, regeneración, reparación, obviamente no tiene que haber infección, ¿verdad? Si no se combatió la infección previa, olvídense, no va a poder granular ahí, y todo eso se va a seguir necrosando y va a seguir produciendo material purulento y esto lamentablemente no cierran bien y a veces se mueren los pacientes. Entonces tiene mucho que ver primero con el hecho de combatir la infección, de combatir la peritonitis o acabar con el daño producido en este caso por una apendicitis perforada, para que después recién empiecen en su proceso de reparación, regeneración y cicatrización la pared abdominal, ¿no? Entonces, es los mismos mecanismos que a nivel renal. Entonces tiene que ver mucho con la cicatrización, con el tipo de daño que hay. Entonces vemos ahí que los glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y los vasos principalmente van a verse esclerosados, sin importar cuál fue la lesión inicial, ¿no? Ahora, en estos casos, así como en el caso de la pared abdominal se puede producir la muerte. ¿Por qué? Porque hay un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Aquí en este caso, ¿qué va a ocurrir? Debido a las cosas que va a presentarse, sencillamente no va a haber una filtración glomerular y por lo tanto todas las sustancias tóxicas que deben ser eliminadas a través del riñón se van a quedar circulando en el organismo. Entonces ahí todas las sustancias de desecho van a llevar a cuadros de uremia en el paciente, ¿no? Son cuadros que ya estamos hablando pues de un paciente con insuficiencia renal crónica terminal. Y como tal, pues estos pacientes con insuficiencia renal crónica terminal son los que candidatos o ya sea una diálisis
o una hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis que tiene que hacerse 2 hasta 3 veces por semana, y son los candidatos pues, principalmente a trasplantes renales, ¿no? Entonces ahí quedan en la lista de espera los donantes cadavéricos para que puedan pues gozar de la posibilidad de un trasplante renal. En este tipo de nefropatía, clásicamente los riñones muestran una contracción simétrica. Las superficies son de color pardo rojizo y se puede observar pues su granulación difusa, ¿no? Sin embargo, microscópicamente vamos a ver que la cicatrización evoluciona de glomérulos en ocasiones hasta su esclerosis completa, ¿no? Entonces vamos a ver ahí algunos glomérulos que prácticamente desaparecen, ¿ya? Y también se ha podido observar acá una marcada fibrosis intersticial. Y esto va a conllevar pues a una atrofia y a pérdida de muchos túbulos en la corteza. Entonces, ahí pueden ver, si miren los glomérulos, y miren ahí algunos de los túbulos también como están afectados. Entonces, hay tanto daño glomerular y tubular. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? De glomerulonefritis crónica. Entonces, en esta atención especial permite pues observar el compromiso y esta coloración permite colorear justamente todas las fibras de colágeno que se observan en este tipo de infección. Bien, ahora pasamos a la uropatía obstructiva. Antes de continuar tenemos que hacer una diferenciación entre algunos términos que de repente van a escuchar ustedes con frecuencia, como es la uropatía obstructiva, la nefropatía obstructiva y la hidronefrosis, ¿no? Es un término de repente que pueden ser parecidos, pero sin embargo debemos hacer la diferenciación entre una y otra. Con respecto a la uropatía obstructiva, es la presencia de un obstáculo mecánico o funcional al flujo de la orina en alguna parte del sistema urinario, ¿no? Desde el área cribosa papilar del riñón hasta el exterior, es decir, hasta la uretra, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una nefropatía obstructiva, es más bien la consecuencia de la obstrucción sobre el parénquima renal, ¿ya? ¿No? Cualquiera de esos obstáculos, debido a que no va a haber un drenaje adecuado de la orina, pues la orina primero se estanca, ¿no es cierto?, queda estancado ahí, y posteriormente, pues, toda esa vía de drenaje se va a llenar de orina y va a llegar, pues, a quedar ahí en ascenso, ¿no? hasta el mismo riñón. Entonces eso va a terminar dañando el parénquima renal. Y en el caso de la hidronefrosis, es una dilatación de la pelvis y cálices renales, como consecuencia también de la obstrucción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren esta imagen. Es un riñón bastante agrandado. Bueno, en realidad está grande, ¿no? Está grande. Recuerden que las dimensiones normales del riñón, ¿no? Las dimensiones normales es de 12, ¿no? 12. Aquí si medimos, miren, más o menos está por los 14. Y si sumamos con toda la cantidad de grasa que hay alrededor, pues imagínense, ¿no? Ya estamos hablando de algo de 15, 16 centímetros. Entonces, como pueden ver, ahí hay múltiples, ahí hay dilataciones, ojo, no confundir con quistes. Ahí se puede ver un corte de la pared. Ya saben ustedes que en la pelvis tienen un epitelio de los uréteres, ¿cierto? Es un epitelio urotelial, un epitelio de precisión o un epitelio polistratificado, ¿cierto? Muy diferente al epitelio de la piel. Aquí se caracteriza este epitelio porque va a contener varias capas, pero cada una de las células, cada una de esas capas son de similar forma. Muy diferente al epitelio de la piel o del esófago o de la mucosa vaginal o del exocervix, en que vemos una estratificación de células, pero vemos que las células que están hacia la base más bien son polimorfas, son redondeadas, y conforme se van acercando hacia la luz, pues estas se tornan aplanadas, de tal forma que tenemos finalmente pues
en células simples planas en la superficie. De ahí su nombre, ¿no? Estratificado plano. Y si tiene queratina en la piel, será queratinizada, y si no tiene queratina, como está en las mucosas, en la boca, en la vagina, en el esófago, será no queratinizada. En este caso tenemos, miren, el epitelio polisacrificado, no hay. Aquí tenemos más bien un epitelio simple plano. ¿Producto de qué? De la dilatación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Al dilatar, va a estirar prácticamente la estructura y las células se van acomodando a la nueva forma que adquiere en este caso la pelvis renal, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, zona de fibrosis, porque hay daño también del parénquima renal, y por acá tenemos, pues, esta es una arteria que también está dañada ahí, ¿no? Acá nuevamente miren el epitelio, esta es una parte del riñón, y miren acá esto, que lo que queda de un glomérulo, ¿no? Totalmente esclerosado, y acá este otro más pequeño. Por acá la circulación de congestión vascular, y acá en esta otra imagen pueden ver que así como se afecta los glomérulos, también se afectan los túbulos, ¿no? Ahí vemos ya algunas zonas con necrosis tubular y algunas zonas con balonamiento, ¿no? O lo que se llama degeneración hidrópica, ¿no? Como ven, este daño que ocurre va a generar una respuesta inflamatoria. Por eso es que la gran cantidad de infiltrado, bien, la gran cantidad de infiltrado inflamatorio linfocitario que encontramos, miren el linfocito. Y miren esta zona, las arteriolas con sus paredes totalmente engrosadas. Aquí en esta otra imagen igual, miren ahí, esta zona prácticamente ya todo fibrosado, ¿no? Con zonas de neovascularización incluso, y por acá los túbulos que nos hacen recordar, pues, a un tejido tiroideo, ¿no? A un tejido tiroideo, y de ahí justamente el nombre que adquiere. Miren esta zona, filtrado inflamatorio linfocitario, acá hay tiroidización del estraticio renal, por acá miren estas arteriolas, como está totalmente engrosados sus paredes, miren esto, ¿no? Entonces estos son los túbulos que deberían ser o de epitelio simple cilíndrico o de epitelio simple cúbico. Sin embargo, vemos que está en un estiramiento. Entonces aquí no estamos frente a un quiste, ojo, estamos frente a una hidronefrosis con pielonefritis crónica, como consecuencia de una obstrucción y además con respuesta inflamatoria, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces ahora pasamos a lo que es los tumores renales. Los tumores renales es una patología porque en la cual va a haber una hiperplasia de células inicialmente, ¿no? Una degeneración celular en la cual va a empezar a formarse, pues, familia de células anormales. Estas células anormales adoptan características propias que pueden terminar, pues, siendo su origen o su clasificación que adopten pueden ser, pues, fatales, ¿no? Entonces, dentro de los tumores renales tenemos dos grupos, tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los tumores benignos podemos ver algunas enfermedades quísticas, ¿no? Generalmente las enfermedades quísticas en donde tenemos ahí algún componente hereditario, vemos ahí otros tantos pueden ser adquiridos, obviamente, ¿no? Pero sin embargo, en los que son de compromiso hereditario, vemos que pueden ser multiquísticos. Acá, por ejemplo, es importante por varias razones esto, ¿no? Son razonablemente frecuentes, causan problemas diagnósticos, obviamente. De alguna forma, como la enfermedad poliquística del adulto, es una causa importante de insuficiencia renal crónica y puede confundirse con tumores malignos también. Y estos quistes incluso pueden compartirse con otros órganos, ¿no? Es frecuente encontrar, por ejemplo, poliquistosis hepatorrenal. ¿Por qué? Porque las malformaciones se presentan así, hay compromisos de órganos vecinos prácticamente, ¿no? Los quistes simples, vemos que generalmente son inocuas, ¿no?
Aparecen como espacios quísticos múltiples o únicos que varían ampliamente de diámetro. Habitualmente podemos encontrar quistes entre 1 a 5 centímetros. 1 a 5 centímetros de diámetro, que son translúcidos, revestidos de una membrana gris, brillante y lisa, y generalmente esto se observa un líquido claro en su exterior. Microscópicamente, ya cuando uno hace el corte, ¿no?, se produce el drenaje del contenido líquido claro, y vemos que las paredes o las membranas que revisten este quiste están compuestas de una capa de epitelio, ¿no? Puede ser un epitelio simple cúbico o un epitelio simple plano. Y lamentablemente en la mayoría de los casos pueden ser completamente atróficos. Estos quistes simples suelen localizarse en la corteza y rara vez llegan a 10 centímetros de diámetro, ¿no? Como digo, lo más frecuente es de 1 a 5. Los quistes adquiridos asociados a diálisis aparecen en riñones de pacientes con nefropatía terminal, sometidos a diálisis prolongadas, ¿no? No solamente en ese caso, también los pacientes con diabetes mellitus también tienen tendencia a la presentación justamente de quistes, ¿no? Ahí podemos ver, miren, células simples, planas, cúbicas, en donde vemos pues acá la pared de un quiste simple, ¿no? Un quiste seroso simple. Ahora, cuando encontramos nosotros múltiples quistes, como ya les había mencionado, pueden ser de tipo congénito, ¿no? Ligado a la herencia. Acá tenemos la nefropatía poliquística autosómica dominante del adulto. Esto se caracteriza porque se observan múltiples quistes expansivos en ambos riñones. Bueno, estos finalmente terminan destruyendo pues, el parénquima en el cual están inmersos, ¿no? Aparecen en cerca de 1 de cada 500 a 1000 habitantes y es responsable del 10% de los casos de insuficiencia renal crónica. En el 85-90% de las familias, el gen defectuoso es el PKD1, ¿no? O sea, acuérdense bien, el pecado de 1, ¿no? Acuérdense bien, PKD1, ¿ya? Está en el brazo corto del cromosoma 16. Entonces, el síntoma de presentación más frecuente es un dolor en el costado y una sensación de pesadez o tirantez. Acuérdense ustedes que el riñón pues nos duele, ¿no es cierto? Nos duele. Y cuando duele, quiere decir que hay un compromiso capsular. Es decir, esta cápsula está siendo aplastada o empujada por algo. Entonces, eso es lo que hace doler. A veces el primer signo puede surgir por la palpación de una masa abdominal. En el 75% de las personas con esta afección aparece hipertensión de gravedad variable. En el 10 al 30% de los pacientes hay aneurismas regulares en el polígono de Willis. Entonces, como ya les había dicho la semana pasada también, cuando encontramos nosotros una malformación congénita visible, lo más probable es que tengamos otras más que no las podemos ver, ¿no? Ya les había hecho mención, incluso les mencionaba un caso la semana pasada. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, por ejemplo, confirma una vez más lo que estaba mencionando, ¿no? Porque si bien puede verse daños con hipertensión, compromiso renal, sin embargo, puede también comprometer zonas distantes, como es el cerebro, ¿no? En el polígono de Willis, con algunos aneurismas oculares que pueden ser motivos de muerte, ¿no? Entonces, generalmente asociados a muertes súbitas. Muerte súbita y se encuentra hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Cuántos casos que hemos tenido también así en la necrosis? Esto producida por aneurismas o por malformaciones o aneurismas congénitos, ¿no? Esta afectación tiende a permanecer relativamente estable y progresa muy lentamente. Y aquí en la nefropatía poliquística autosómica, miren esos riñones, ¿no? Esto, como ven, no se parece nada a un riñón normal, ¿no? Algunas características macroscópicas, por ejemplo, pueden llegar a pesar hasta 4 kilos de peso.
Imagínense, pues, le sacan un riñón a una paciente, prácticamente como si le hubieran hecho una operación de liposucción, porque ya le bajaron 4 kilos con sacar el tumor nomás, ¿no? El riñón parece estar compuesto solo de una masa de quistes de tamaño variable, de hasta 3 a 4 centímetros de diámetro. Y pareciera que no hay parénquima renal por ningún lado, ¿no es cierto? Solamente se ven uniones o continuidad de quistes, ¿no? Entonces los quistes tienen un revestimiento variable, con frecuencia atrófico, pero pueden ser un epitelio simple cúbico o un epitelio simple plano, dependiendo de qué tan distendidos están. Ocasionalmente las cláusulas de Bowman están implicadas en la formación del quiste, y los penachos glomerulares pueden verse dentro del espacio quístico, ¿no? La presión que ejerce el quiste en expansión implica la atrofia isquémica del otro riñón, y cierto parénquima normal se puede dispersar entre los quistes. Un tercio de los pacientes presentan quistes hepáticos asintomáticos, no es lo que le estaba mencionando. O sea, si hay malformación a un lado, lo más probable encontremos en otro lado. Pero en este caso el síndrome quístico es hepatorrenal, ¿ya? Es hepatorrenal. Y así se ponen las paredes quísticas, miren. Ahí, aparte del epitelio simple plano, ¿no? Después del lado izquierdo, epitelio simple cúbico, miren. Y vemos el infiltrado inflamatorio linfocitario que está alrededor. En la autosómica recesiva infantil, en la nefropatía poliquística autosómica recesiva infantil, vemos que es un trastorno autosómico recesivo, poco frecuente y distinto de la enfermedad adulta. Aquí se produce aproximadamente en 1 de cada 20.000 nacidos vivos. Se han definido variantes perinatales, neonatales, de lactante y juveniles, según el paciente en el momento de la presentación, ¿no? Y de la presencia de lesiones hepáticas asociadas. Todos estos tipos se deben a mutaciones en el PKHD1, ¿no? Entonces, en este caso se añade el H, ¿ya? La letra H se añade al gen. En el otro era PKD1, ¿no? O PK2D1, que le decían, que codifica una proteína que se comporta como un posible receptor de membrana, llamado fibrocistina, y localizada en el brazo corto del cromosoma 6. El anterior era en el 16, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí la fibrocistina, se localiza en los cilios de las células epiteliales tubulares, aunque se sigue ignorando su función. Entonces aquí vemos que numerosos quistes pequeños en la corteza y en la médula dan al riñón un aspecto de esponja. Hay canales dilatados, alargados y en ángulo recto respecto a la superficie cortical que van a reemplazar finalmente la médula y la corteza, ¿no? Los quistes tienen un revestimiento uniforme de células cúbicas que refleja su origen a partir de los túbulos colectores. La enfermedad es invariablemente bilateral. En casi todos los casos existen quistes en el hígado, múltiples y revestidos por epitelio, ¿no? Así también como proliferación de los conductos biliares portales. Y miren, así es como se ven estos quistes, ¿no? Entonces, uno sigue cortando y sigue saliendo líquido porque el contenido de todos estos quistes es líquido, ¿no? Y también otro cuadro también que vamos a encontrar con frecuencia es la obstrucción al flujo de salida, ¿no? Y que está relacionado con la presencia de cálculos renales. Se trata de un trastorno frecuente. Se estima que a los 70 años el 11% de los hombres y el 5.6% de las mujeres de Estados Unidos habrán sufrido un episodio de litiasis renal sintomático. Se describen 3 tipos fundamentales de cálculos: 80% de oxalato de calcio, o una mezcla de oxalato y fosfatos cálcicos, 10% de fosfato de amonio magnésico y 6 a 9% de ácido úrico o cistina. La causa más importante es el aumento de la concentración urinaria de los componentes del cálculo, de forma que supera la solubilidad en orina, ¿no? Es decir, hay una sobresaturación. Bueno, esto definitivamente también tiene que ver con la alimentación, ¿no es cierto? Porque ahí, como podemos ver, se puede encontrar de 6 a 9 pacientes cálculos de ácido úrico. Y ustedes saben que la presencia de ácido úrico pues, está asociado a la enfermedad conocida como gota, ¿no es cierto? Como gota, y la gota pues tiene que ver
Si ustedes van a la historia de la medicina, era la enfermedad de los reyes, ¿no? La enfermedad de los reyes, de la nobleza. ¿Por qué? Porque en esos tiempos eran los que más gozaban de una rica alimentación en carnes, ¿no? Carnes. Entonces el exceso de proteínas justamente hace de que como degradación de sus componentes haya mayor cantidad de ácido úrico, por lo tanto pues se presenta conformación de cálculos renales que pueden incluso dañar el riñón y también con presentación en algunas otras partes. Los cálculos son unilaterales en aproximadamente el 80% de los pacientes. Las localizaciones habituales de formación son la pelvis y los cálices renales, así como la vejiga, ¿no? Con frecuencia se encuentran muchos cálculos en un riñón. Tienden a ser pequeños, diámetro medio son de 2 a 3 milímetros y pueden ser lisos y dentados, ¿no? Ahí podemos ver en esta imagen, miren ahí, hay dilatación de algunas partes por ocupación justamente de esos cálculos, ¿no? Mención aparte tienen los cálculos coraliformes, que habíamos mencionado la semana pasada también, ¿no? Y ahí tiene la prevalencia de varios tipos de cálculos renales, ¿no? Tiene principalmente el 80% oxalatos cálcicos y fosfatos cálcicos, y el menos frecuente puede existir, ¿no? De 1 a 2%. En la hidronefrosis es la dilatación de la pelvis, como habíamos dicho ya, y la carencia renal, ¿no es cierto? Con atrofia acompañante, el parénquima es producido por la obstrucción al flujo de la salida de la orina, ¿no? Entonces, esta hidronefrosis vemos que puede ser tipo congénito o puede ser tipo adquirido. Congénito, asociado, por ejemplo, a situaciones de atresia de la uretra, ¿no? O formaciones de válvulas en el uréter o en la uretra, o compresión de ureter por una arteria renal aberrante, o una tosis renal con torsión o retorcimiento del ureter. En la adquirida puede asociarse la presencia de cuerpos extraños por cálculos, papilas necróticas desprendidas, lesiones proliferativas, en el caso de hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, ¿no? O carcinoma de próstata, tumores de la vejiga, linfoma retroperitoneal, todo aquello que pueda producir una obstrucción de la vía urinaria. Puede haber inflamación. Entonces la inflamación también puede llevar a producir pues la obstrucción de las vías urinarias. Como podemos encontrar ahí asociados a prostatitis, uretritis, ureteritis o fibrosis retroperitoneales. Puede ser de tipo neurógeno también, por daño de la médula con parálisis de la vejiga, ¿no? También por daño de la médula, recuerden que también se puede encontrar afectado el miembro viril, por ejemplo, ¿no? Entonces, por situaciones de priapismo cuando se puede afectar la médula, ¿no? Y en el caso de embarazo normal, ¿no? Entonces vemos acá que incluso con obstrucción completa, la filtración glomerular persiste durante algún tiempo. Y el filtrado subsiguiente difunde hacia atrás a la intersticial renal y a los espacios perirenales. Esto va a llevar a que finalmente vuelve al sistema linfático y venoso. Pues el contenido que debía eliminarse. Dada la filtración continuada, los cálices y las pelvis afectadas van a dilatarse. La presión inusualmente alta generada hacia la pelvis renal, así como transmitida hacia atrás a los conductos colectores, va a producir una compresión de la vasculatura renal. El resultado es la aparición de insuficiencia arterial y estasis venosa. Entonces, no va a haber una adecuada presión arterial, por lo tanto, pues no va a haber una adecuada filtración. Los estudios experimentales indican que el daño irreversible serio ocurre en torno a las 3 semanas con obstrucción completa y en 3 meses en caso de obstrucción incompleta. La obstrucción también desencadena una reacción inflamatoria intersticial que da lugar a fibrosis intersticial justamente. Y aquí podemos ver en esta imagen, pareciera que fuera una oreja, ¿no es cierto? Este es un riñón y como ven ahí, todas sus partes desde la pelvis hacia las cálices están totalmente dilatadas. Entonces aquí,
En la obstrucción subtotal o intermitente, el riñón puede estar masivamente agrandado y el órgano puede constar casi enteramente de sistemas pielocaliciales muy distendidos, ¿no? Como se puede ver ahí. El propio parénquima renal está comprimido y atrófico, con obliteración de las papilas y aplanamiento de las pirámides. En función del nivel de obstrucción, también puede dilatarse uno o más uréteres, ¿no? O hidrouréter. Ahora, microscópicamente, vemos que las lesiones iniciales muestran dilatación tubular, seguida de atrofia y sustitución fibrosa del epitelio tubular, respetando relativamente los glomérulos, ¿no? Por lo menos inicialmente. Finalmente, vemos que los glomérulos se vuelven atróficos, desaparecen, y casi que todo el riñón se convierte en una cáscara delgada de tejido fibroso, ¿no? Y van dando espacio, va disminuyendo, va desapareciendo prácticamente toda la corteza renal. Y para terminar ahora, vamos a ver los diferentes tumores ya en sí, ¿no? Como les dije, las imágenes anteriores pudieran dar una impresión de ser tumores benignos, sobre todo quísticos. Decimos la aclaración que son consecuencias de obstrucciones, ¿ya? De obstrucciones. Los tumores, los quísticos sobre todo, tienen otra connotación. Ya hemos visto la diferencia, ¿ya? En este caso, vamos a ver ahí, en las vías urinarias se dan muchos tipos, hemos dicho, benignos y malignos. En los benignos podemos encontrar adenomas papilares corticales, que suponen el 40% de los adultos. No tienen mayor importancia clínica. El tumor maligno más frecuente es el carcinoma celular renales, frecuencia de nefroblastoma, seguido por nefroblastoma o tumor de Wilms, que se observa en los primeros años, y de los tumores primarios, los cálices de las penas. Los tumores de vías urinarias bajas son aproximadamente 2 veces más frecuentes que los carcinomas de células renales, ¿no? Y ahí tienen una clasificación, diferentes subcategorías de los cánceres, ¿no? Como ven, todo esto es cáncer, ¿ya? Todos estos son tumores malignos, de los cuales el oncomocitoma está en el otro lado, ¿no? El oncomocitoma es un tumor benigno que se origina más bien en las células intercaladas de los conductos colectores. Representa aproximadamente el 10% de los tumores renales. Estos tumores se asocian a cambios genéticos debido a pérdida de los cromosomas 1, 14 y el Y incluso, ¿no? Que no distinguen de otras neoplasias renales. Histológicamente se caracteriza por la presencia de abundantes mitocondrias, lo que justifica su color pardo y el citoplasma eosinófilo finamente granular, que se puede identificar fácilmente en la microscopía, ¿no? La presencia acá de una cicatriz estrellada central es otro rasgo de los oncocitomas y justifica un aspecto característico cuando se hace estudio por imágenes. Dado su gran tamaño y el parecido clínico y radiológico con algunos carcinomas, y ahí viene el detalle, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Obligatoriamente aquí, con algún cáncer. Se extirpa mediante nefrectomía, indicada tanto para prevenir algunas complicaciones como la hemorragia espontánea, como para establecer el diagnóstico definitivo. Y miren esa tumoración. Si se fijan ustedes, este es el riñón menos, este es el riñón, ¿ya? Aquí tenemos un polo, y aquí hacia el otro polo, este tumor está comprometiendo la pelvis, ¿no? La pelvis renal y uno de los lóbulos. Entonces es el lóbulo superior, acá está libre. Acá debe estar el glándula suprarrenal. Sin embargo, vemos que ese tumor está revestido por una cápsula de color amarillento, con zonas violáceas y con zonas blanquecinas, aspecto fibroso, ¿no? Visto en microscopio, ahí podemos tener una arquitectura bastante compacta, de donde se ve pues la presencia de un pelito plano rosado con sus núcleos azulados, ¿no? En este caso es otro tipo de cáncer, carcinomas células renales tipo células claras. Ahí, como ven, también está comprometiendo
gran parte del riñón, ¿no? Miren acá, esta es la arteria renal. Miren, esta zona es riñón normal y por acá todo este tumor. Como ven, acá hay zonas de necrosis, zonas de hemorragia. Y esos son de peor pronóstico, ¿no? Eso indica mayor agresividad justamente del tumor. Acá 60-70% de todos los cánceres renales son de células claras. Usualmente pueden ser asintomáticos, lamentablemente cuando ya hacen sintomatología ya no hay nada que hacer prácticamente. Y cuando empiezan a presentar molestias de la paciente o el paciente, llega a la consulta por presentar hematuria o dolor lumbar o de repente pérdida de peso. Nada más. Son corticales, se ubican en la corteza renal, y son únicos, no son solitarios. Puede haber multifocalidad y o bilateralidad, que ocurre en un 5%. Suelen ser globulares, delimitados por una pseudocápsula, como pueden ver ahí en la imagen, de color amarillo dorado, ¿no? Y lo que hemos mencionado, ¿no? La hemorragia, necrosis y con algunos quistes incluso comunes. Este es un carcinoma de células renales, de células claras, ¿no? Como ven acá se puede observar múltiples patrones. El patrón viene a ser la forma cómo se organizan las células. Tenemos múltiples patrones, puede ser alveolar, sólido y acinar, que son los más comunes. Puede haber una red de pequeños vasos sanguíneos, a veces forma micro o macroquistes. El citoplasma se ve justamente así, o sea, se llama células claras justamente porque se ve un citoplasma claro. ¿Y por qué se ve así? Porque es un citoplasma transparente, debido justamente a la cantidad de glucógeno y lípidos que pueden encontrarse. Núcleos son redondos con cromatina uniforme y se puede observar los nucleolos. Entonces ahí tenemos como marcadores el PAR2, PAR8, el EMA, el AE1 y la AE3. Y este es un carcinoma de células renales del tipo papilar. Entonces aquí se observa también una pseudocápsula fibrosa y donde se puede ver un carcinoma de células renales papilar, de variante papilar. Y aquí además vemos por extensas zonas de necrosis y hemorragia, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en necrosis y hemorragia mayor agresividad, peor pronóstico. El segundo morfotipo más común de carcinomas de células renales, ¿ya? SCR son las siglas de carcinomas de células renales en el 18% aproximadamente, edad promedio entre los 50 a 60 años. Ocurre en la corteza renal y la multifocalidad es más común. 50% de los pacientes con este tipo de tumores pueden ser asintomáticos. Y el signo más visto puede ser la hematuria, ¿no? Entonces el paciente llega a la consulta porque manifiesta estar orinando sangre. Son tumores bien circunscritos, como pueden ver ahí, con pseudocápsulas de gris amarillo con hemorragia, necrosis y degeneración quística. Y aquí, como vemos en este... ¿Por qué decimos que es papilar? Porque se fijan, se ven como formaciones digitiformes, ¿no? Formaciones digitiformes, como si fueran dedos, ¿no? Miren ahí. Entonces están bien circunscritos con una pseudocápsula. Bueno, aquí en esta imagen no se ve la pseudocápsula, lo hemos visto en la imagen anterior. Compuesto por papilas, es lo que más predomina ahí, ¿no? Con cores fibrovasculares, con macrófagos espumosos y cuerpos de samoma. Los cuerpos samoma son cuerpos calcificados, ¿ya? Que también se puede encontrar acá. Algunos tienen un patrón tubular y otros aspectos sólidos. Hay cambios sarcomatoides también en un 5%. Y vemos acá el tipo 1 con papilas cubiertas por células con núcleos en una capa única, citoplasma escaso y pálido. Y los de tipo 2 que son con pseudoestratificación nuclear, usualmente con alto grado nucleolar, ¿no? Y ahí pueden ver, miren esta otra imagen, las papilas, ¿no? Miren, como si fueran dedos, ¿no es cierto? Miren acá o en este otro. Entonces uno empieza a ver las características celulares, como en este caso, y encuentra pues criterios
celulares de malignidad. Los criteриos celulares de malignidad están en relación con las propias características de la célula misma, ¿no? Características de la célula misma, en primer lugar, las características de las células vecinas, ¿no? Y también del medio, ¿no? Del medio. Siempre pongo como ejemplo, cuando hablemos de criterios de malignidad, es como cuando vemos cómo se comporta la comunidad frente a la delincuencia, ¿no? Entonces, nosotros de repente no podemos ver a la delincuencia, no podemos ver a los delincuentes, pero sin embargo, si nosotros nos vamos por algunas organizaciones, el hecho de verlas enrejadas, ¿no? El hecho de verlas enrejadas ya nos hace denotar que es por algún grado de inseguridad. Es por decir San Juan, por decir Santa Elena, ¿no? Entonces está enrejado. O aquí, por acá estoy, por la espalda del Colegio Pardo, ¿no? Vemos que están enrejados. ¿Debido a qué? A que los delincuentes pues entran en mototaxi y empiezan a robar, ¿no es cierto? Visto las características propias, por decir el delincuente, equivalente a las células. Entonces nosotros vemos a una persona, creo que los delincuentes tienen un patrón, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros hemos reconocido ya, de acuerdo a nuestra propia experiencia, ya podemos decir, no, este es sospechoso, ¿no es cierto? Este es sospechoso, ya. Entonces basta como verlo cómo se viste, con verlo cómo camina, con verlo cómo se comporta, ya nos da una idea de que este es un sospechoso delincuente, ¿no es cierto? Y otra es encontrarlo pues en compañía, ¿no es cierto? Encontrarlo de repente con 2 o 3 amigos o chicas de repente pues que tengan todo el aspecto de delincuentes, ¿verdad? Entonces ocurre similar en los criterios de malignidad celular. Hablando de la célula propia, es decir, hablando de delincuentes, así como ustedes pueden decir esto por la forma de hablar, por la forma de vestirse, por la forma de actuar, acá igualito, en las células, miren, ¿qué ven acá? Que las células no se ven de la misma forma, ¿no es cierto? Viendo nomás cada célula individualmente. Por ejemplo, esta, miren, comparen este tamaño, esta célula, ¿no es cierto? Con la de acá, miren. Es casi el triple, ¿no es cierto? O comparen esta de acá, ¿no es cierto? O esta de acá, miren, con esta de aquí. Entonces, eso se denomina pleomorfismo, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Hay diferentes formas, se llama pleomorfismo, hay de diferentes tamaños, ¿no? Hay diferentes tamaños. La relación núcleo-citoplasma está aumentada. Ustedes saben que la relación núcleo-citoplasma es de 1 a 2 en 5, ¿no es cierto? Esa es la razón. Sin embargo, aquí vemos que los núcleos ocupan la tercera parte, ¿no? La tercera parte o hasta la mitad. Por ejemplo, acá, miren, ¿no es cierto? Y además podemos ver nosotros que los núcleos están bien azulados, ¿no? Y además se puede describir la cromatina, lo que no ocurre cuando hay una célula normal. Y también se pueden ver múltiples mitosis. Por ejemplo, mira esta célula, hasta que se divide, ¿no? Acá hasta que se divide, acá ya se está separando, miren, aquí en plena división celular. Aquí miren el núcleo, ¿no? Ya está empezando a dividirse acá. Y vemos también la reacción del medio, ¿no? La reacción del medio, ¿qué quiere decir? La cantidad de infiltrado inflamatorio linfocitario que va a haber. Acuérdense que aquí actúan las células natural killer, ¿no? Las células natural killer que no necesitan presentación y van directamente a atacar al agente agresor, en este caso el cáncer, ¿no? Aquí podemos encontrar un carcinoma de células renales cromófobo. Miren ahí, prácticamente está comprometido todo el riñón. Apenas se ven por aquí bozos de riñón y acá hay una cápsula bien definida, una cerebocápsula. 5 o 7% de todos los carcinomas de células renales son producidas por este grupo, células renales cromófobas. Suelen presentarse hacia los 60 años de edad y pueden ser de hallazgo incidental. Son tumores grandes, 7 centímetros en promedio, bien circunscritos,
y no encapsulados, ¿no? Por eso le decía, tienen pseudocápsula. De color pardo a marrón, con una cicatriz central, ¿me contan? Y se dice que de buen pronóstico, sobrevivir a los 5 años puede llegar hasta un 75%. Y aquí para que tengan una idea de cómo está distribuido los cánceres en el riñón, ¿no? Ahí tenemos el adenocarcinoma, el 82%, el tumor urinorenal, el 2%, los leiomyosarcomas 2%, el tumor de Wills 2% y diversos 2%. Eso es en el parénquima renal, ya, ojo. Aquí en esta otra imagen puede verse también apenas una parte renal, miren, esto es el tejido normal, lleno de grasa, y aquí tiene el tumor bien definido. Si vemos ahí, miren, se puede ver ahí la presencia de células claras, ¿no es cierto? Miren, esta es la pseudocápsula, y por acá lo que queda de ese riñón, que como ven está totalmente atrófico. Y ahí viene formando un patrón arremolinado, ¿no? Acá igualmente mayor aumento y vemos las regularidades a cero. Ya hemos dicho por qué, por la presencia de glucógeno, ¿no es cierto? Igualmente acá con zonas fibrosadas, ¿no? Ahí igualmente mayor aumento y ahí se puede identificar ya las características celulares, ¿no es cierto? Ahí vemos el pleomorfismo, la mesocoria, la relación al protoplasma, las divisiones celulares, mitosis incrementadas, hipercromía, igual que acá. Ahí tienen todas las características celulares de malignidad. Y ahí pueden ver sobre un riñón poliquístico, miren esta la masa plástica, ¿no? Está en el aumento, comprometiendo la pelvis. Aquí con un crecimiento acinar clásico, como le decía, es un tumor renal de células claras, ¿no? El carcinoma renal de células claras, acá igualmente. Acá tenemos un carcinoma urotelial renal, miren ahí cómo compromete el riñón. Este es el que puede ser multifocal, células de citoplasma amplio eosinófilo con núcleos redondeados, una marcada tipia, que se organiza en un patrón sólido cohesivo, ¿no? Entonces puede verse ahí con algunas papilas incluso. Ahí tienen, miren ese patrón, ¿no? Miren la celularidad que hay. Miren. Entonces, definitivamente no son células normales, ¿no? Uno basta con verlas a mayor aumento, o sea, 400 aumentos, y hacia la descripción de los criterios de malignidad celular. Entonces, un carcinoma urotelial papilar renal intra o lateral. Aquí los carcinomas de conductos colectores son lesiones de más alto grado y peor pronóstico. Adoptan más frecuentemente un patrón papilar y tubular, en medio más bien de un estroma desmoplásico. Ahí pueden ver por las flechas. Característico muy importante para diferenciar los otros tipos de carcinoma renal, ¿no? Entonces tiene carcinoma de dos conductos colectores. Entonces acá tenemos carcinoma urotelial papilar renal en este caso renal, ¿no es cierto? Que también puede ser intrauretical. Y aquí tenemos, miren esa vejiga, o lo que queda de ella, totalmente distorsionada, ¿no? Miren ese crecimiento papilar que hay ahí. Entonces son lesiones papilares, me aparecen como excrescencias, como se pueden ver ahí, algo rojizas, elevadas, de tamaño variable. La mayoría de estos tumores papilares son de bajo grado, que surgen en la pared lateral o posterior de la base de la vejiga. Y aquí tenemos los de alto grado, ¿no? Contienen células que pueden mostrar uniones imperfectas y núcleos hipercromáticos grandes, frecuentes figuras mitóticas atípicas, la existencia de desorganización y todos los cambios de malignidad celular que hemos descrito. Y cuando se habla del riñón, hay que tener presente la estratificación de Robson, ¿no? La estratificación de Robson, como pueden ver ahí, habla de tres estadios, ¿no? 3 estadios. Como pueden ver en esta imagen, ahí tienen la cápsula, ahí tienen el riñón, y en el primer estadio, como pueden ver, la neoplasia está solo en el riñón, ¿no es cierto? En el segundo estadio, miren acá, ya rompió, no solamente ha roto el riñón, ¿no? El parénquima renal, sino la cápsula renal. Entonces aquí va a continuar haciendo
haciendo metástasis por continuidad, ¿no es cierto? Por continuidad. Su crecimiento va a estar haciendo por continuidad en este caso. Ya saben ustedes que la metástasis pueden ser de diferentes, principalmente por vía linfático, hemática o neural, ¿no es cierto? Y otra forma de diseminación del cáncer es a través de crecimiento de masa de forma continua. Y en esta otra ya hace metástasis a zonas distales. ¿Por qué? Porque ya invadió las venas o puede invadir los vasos linfáticos y de hacer metástasis a sitios lejanos. Bien, eso es lo que queríamos hoy día resaltar acerca de la patología renal. ¿Alguna pregunta? Como les digo, este tipo de pacientes, lamentablemente, pues, son asintomáticos, ¿no? Y cuando ya presentan la molestia que puede ser asociada con hemorragia urinaria, ¿no? Una vez me pasó algo curioso, miren. Una señora que vivía por acá, por Torres Paz, por Balta, más o menos, me lleva una muestra para estudio, ¿no? Me lleva una muestra de la clínica para estudio. Y yo decía, pero ¿la orden? No tengo orden, me dice. ¿Pero qué? ¿Quién ha hecho la biopsia? No es biopsia, me decía, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sacó eso, no? Entonces me dijo que ella había encontrado en el baño de su casa, en cierto día, algo de sangre y que había encontrado ese pedacito en el fondo. Y que le llamó la atención y lo sacó. Lo sacó y quería ver qué era. Bueno, cuando hago el examen, encuentro que era un carcinoma uroteliano y de alto grado, como el que estamos viendo acá. Como este. Imagínense, ¿no? En el pedacito de tejido que me había mandado. Me decía que en su casa vivían 4, para saber de quién de ellos eran. Nunca volví a saber más de esa paciente. Un caso anecdótico realmente, ¿no? Bien, si no hubiera preguntas entonces